es el tema para hoy. Unidad número 3. Bien. En la clase anterior vimos las expresiones, también vimos fórmulas proposicionales por el método de tablas de verdad. Aclaramos que cuando hay muchas variables, el método se complica, porque aparecen muchas columnas y filas en la tabla. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar un método nuevo para lo que estamos viendo nosotros, el método ya existía de antes, donde vamos a analizar fórmulas proposicionales y vamos a manipular sintácticamente las fórmulas, y de esta forma vamos a simplificar lo que es una tabla una tabla de verdad, ¿sí? Solamente hay que aplicar las leyes de la lógica. Bien, el método de las tablas de verdad es más extenso, se complica cuando el número de variables es grande, ¿sí? Pero los métodos que vamos a ver hoy, si bien no son extensos como las tablas de verdad, pero requieren de habilidades para manipular de manera sintáctica las fórmulas. Esta forma de operar conduce a muchas más aplicaciones del cálculo proposicional. Vamos a ver que cuando hagan los ejercicios no existe una única forma de resolverlos, eso es lo lindo que tiene, y al aplicar las reglas, algunos lo resolverán en menos pasos que otros. Bien, las interpretaciones booleanas. La semántica, habíamos dicho que se refiere al significado, permite asignarle un valor booleano, esto es, un valor verdadero o falso, a cualquier expresión o fórmula proposicional, teniendo en cuenta que se va a ampliar la notación para representar las fórmulas completas, y se tratará con mayor amplitud el concepto de fórmulas proposicionales. Entonces, una fórmula proposicional es una combinación de átomos unidos por conectores lógicos. Esto ya vimos algunos ejemplos ayer. Por ejemplo, la proposición implica U o R. La fórmula completa se puede representar con letras mayúsculas. Entonces, a esta fórmula u otras le podemos asignar una letra mayúscula A y a continuación la fórmula, no P y Q. A cada fórmula completa se le puede asignar un valor de verdad. A la fórmula A le podemos asignar el valor falso. Bien, veamos lo que es una interpretación. Si se tiene una fórmula proposicional A y ésta se compone de un conjunto de átomos, P, Q, etc., se entiende como interpretación para A la función B, que va a estar formado por las proposiciones P, Q, etc., implica una interpretación o un valor que puede ser verdadero o falso. Entonces, una interpretación está relacionada con una línea de la tabla de verdad. Nosotros ayer vimos tablas de verdad pequeñas que tenían en la combinatoria de las proposiciones 4 filas, no tenían más. Entonces, una interpretación es una línea de la tabla de verdad. Por ejemplo, la fórmula A está compuesta por P y Q y R, donde el valor de P es verdadero, el valor de Q es verdadero y el valor de R es falso.
se le ha dado una interpretación a cada átomo. Entonces, el valor de la fórmula A es falso, ¿sí? Habíamos visto que en la conjunción, para que fuera verdadera, todas las proposiciones debían ser verdaderas. Entonces, la fórmula A, en este caso, es falsa. O sea, la interpretación de la fórmula A es falsa. Eso es muy importante el concepto, ¿no? Otro concepto, a ver, no, vamos a hacer primero, no se me pasó uno, ese es, ahí está. Equivalencia lógica. ¿Mm? Sí, en este apartado vamos a ver conceptos relacionados con la representación de fórmulas proposicionales y su equivalencia lógica, ¿sí? Que algo sea equivalente no significa que sea igual. ¿Mm? Por ejemplo, cuando ustedes solicitan la equivalencia de una asignatura aprobada en otra facultad, el programa no tiene que ser exactamente igual. Si tiene un 85% de coincidencias, se dice que se lo va a reconocer porque son programas equivalentes. Fórmulas lógicamente equivalentes. Dos fórmulas A y B son lógicamente equivalentes cuando para toda interpretación siempre tengan en claro los conceptos que vamos viendo. Entonces, A y B van a ser equivalentes cuando para toda interpretación B sus valores de verdad son iguales. El valor de verdad de la fórmula A es igual al valor de verdad de la fórmula B. Son fórmulas distintas, pero si el valor de verdad es igual, se dice que las fórmulas son lógicamente equivalentes. Este símbolo se usa para denotar el operador de equivalencia lógica y se lee es lógicamente equivalente a. ¿Alguna pregunta? Veamos unos ejemplos. Tengamos en cuenta las siguientes fórmulas. La fórmula A está compuesta por no P o no Q. Y la fórmula B está compuesta por no Q o no P. Son fórmulas distintas. Veamos si son equivalentes. Para ello debemos verificar que A equivalga a B, o sea que tengan el mismo valor de verdad. Planteamos la tabla de verdad para la fórmula A y para la fórmula B. Es simplemente ir reemplazando. Y vemos que el resultado de A es verdadero, falso, verdadero, 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 al igual que la fórmula de B. Tienen los mismos valores de verdad, por lo tanto A y B son equivalentes. ¿Alguna pregunta? Bien. Equivalencia lógica y bicondicional. Dos fórmulas dadas, por ejemplo, A está negado a P o Q, y B que niega a P y niega a Q. Son lógicamente equivalentes si y solo si su bicondicional es una tautología. Una tautología es cuando todos los valores de verdad de las filas son veros. Entonces vamos planteando los valores para P y Q y vamos reemplazando por las fórmulas. Tablitas de los operadores que vimos en la clase pasada. Entonces, cuando en una tabla de verdad todas las filas son verdaderas, se dice que es una tautología. Por lo tanto, hay una equivalencia lógica. Mediante la tabla de verdad se verifica que el bicondicional A doble implicancia B es una tautología, por lo que A y B, como dijimos,
son lógicamente equivalentes. Veamos algunas equivalencias clásicas. Estas deducciones también nos van a servir y mucho para hacer los ejercicios. Cuando eran pocos alumnos, en alguna época no eran más de 40, tanto los prácticos como los parciales planteábamos ejercicios y dejábamos tener las fórmulas, o sea, o todo el material que se refiera a las fórmulas, arriba del banco. No nos interesaba que aprendieran de memoria o ejercitar la memoria, sino que supieran aplicar las fórmulas. Por lo tanto, podían tener arriba del banco lo que quisieran. Igual cuando enseño programación PL/SQL para base de datos, por mí pueden hasta tener abierto internet mientras no hablen entre ustedes. O sea, no me interesa que memoricen las sentencias, simplemente que las sepan aplicar, o sea, una representación de la vida profesional. Veamos algunas equivalencias clásicas. Conmutatividad de la conjunción, disyunción y bicondicional. Lo vamos a llamar COM. A o B tiene la doble implicancia, que es lo mismo que B o A. A y B tiene la doble implicancia de B y A. O la equivalencia, como A, doble implicancia con B, es equivalente a B, el bicondicional con A. Esto es muy importante cuando hagamos los ejercicios. Recuerden, este símbolo que les estoy mostrando con el puntero del mouse es el de equivalencia. Veamos otra equivalencia. La idempotencia de la conjunción y la disyunción. La denominamos idem. A es equivalente a A y A. O también A es equivalente a A o A. Leyes de Morgan. La negación de A o B es equivalente a la negación de A y a la negación de B. Las leyes de Morgan son importantes porque nos permiten transformar la disyunción en una conjunción, al negar cada uno de sus términos. La negación de A y B es equivalente a la negación de A o la negación de B. Como ven, podemos invertir, en este caso, una conjunción por una disyunción. Entonces, se aplican las leyes de Morgan cuando se niegan expresiones entre paréntesis. Ese es el secreto. Veamos otra equivalencia. La doble negación de N. A es equivalente a la doble negación de A. Y la doble negación de A es equivalente a A. Implicación. A implica B es equivalente a negar A o B. A implica B es equivalente a negar A y, o sea, negar el término este, entre paréntesis, o sea, A y no B. La contrarrecíproca. Contra. A implica B. Equivale a negar B, implica negar A. Asociatividad de la conjunción y la disyunción. A o, entre paréntesis, B o C implica, entre paréntesis, A o B o C. Bueno, en álgebra habrán visto estas propiedades conmutativas y asociativas. También tenemos A y, entre paréntesis, B y C, equivale a, entre paréntesis, A y B, y luego y C. Reitero, a nosotros no nos interesa que memoricen esto, sino que lo tengan presente para resolver los ejercicios. Por supuesto, lo pueden tener presente, pero si no lo estudiaron, no van a poder resolver de una forma eficaz. Es como
si les tomamos ejercicios de programación, les dejamos tener el libro con las sentencias, pero nunca estudiaron las sentencias. No creo que lo puedan utilizar de mucho, ¿no? Profe, Sí. ¿cómo sería la implicación? Disculpe, ¿Cuál? la implicación, La esa. implicación de esta A implica B es equivalente a poner, negar A o B, ¿sí? Eso es equivalente a la implicación entre estos dos términos A y B. Y A implica B, también lo podés poner negar, entre paréntesis, A y no B. Si ustedes hacen un pequeño ejercicio con las tablas de verdad, esto se corrobora. En este curso les planteamos las equivalencias. Hay demostración de cada uno de estos, pero no es parte de este curso. La demostración la pueden hacer con la tabla de verdad, por ejemplo. Distributividad. A o, entre paréntesis, P y C implica que, entre paréntesis, A o B y, entre paréntesis, A o C. Reitero, ¿no? Esto es de un curso de álgebra, se plantean estas equivalencias. No las equivalencias, pero sí las propiedades distributiva, asociativa, conmutativa, ¿no? Leyes de dominación, DOM. A o verdadero equivale a verdadero. A y falso equivale a falso. A implica verdadero, equivale a verdadero. A o negado a es verdadero. Recuerden que en la disyunción, en la clásica, aunque uno de los términos fuera verdadero, es verdadero. Distinta es la disyunción exclusiva. ¿Sí? Leyes de identidad. A o verdadero implica verdadero. Perdón, A. A o verdadero implica A, o equivale a A y verdadero equivale a A o falso equivale a A y no A equivale a falso. Absorción. A y, entre paréntesis, A y B equivale a A y, entre paréntesis, A o B equivale a equivalencia. A doble implicancia con B equivale a, entre corchetes, ponemos A implica B y, entre paréntesis, B implica A. O sea, esto lo podemos utilizar para desarmarla, la doble implicancia. Siempre es necesario hacerlo cuando está presente este operador. Y la otra forma sería, entre corchetes, entre paréntesis, A y B, o negar A, entre paréntesis, y negar B. Reitero, esto es como aprender sentencias en un lenguaje de programación y luego saber aplicarlas en los ejercicios. Exportación. A y B, entre paréntesis, implica C, lo que equivale, ponemos entre corchetes, A implica, entre paréntesis, B implica C. Lo que hemos hecho en este caso es eliminar esta conjunción. Otras equivalencias interesantes, A o B equivale a negar, entre paréntesis, negar A y negar B. A o B equivale a negar A implica B. A implica B equivale a doble implicancia, entre paréntesis, A y B. ¿Mm? En las que en cualquiera de estas fórmulas que planteen un ejercicio simple, lo pueden hacer con tablas de verdad y estarían demostrando las equivalencias.
Bien. Otra propiedad interesante es la satisfacibilidad o satisfactibilidad o contingencia. Una fórmula proposicional va a ser satisfacible si su valor es verdadero en alguna interpretación. O sea, que con que tenga un valor verdadero en alguna fila de la tabla de verdad, ¿sí?, va a ser satisfacible esa fórmula proposicional. Una interpretación satisfecha se denomina un modelo para A. La fórmula A está dada por la proposición P, implica la proposición Q. Será satisfactible, puesto que una interpretación es verdadera en la siguiente tabla. No solamente una, sino que en este caso hay tres, pero con que tenga una interpretación o fila verdadera en la tabla, va a ser satisfactible. Bien, validez o tautología. Hemos dicho que una fórmula presenta tautología cuando todas las filas de la tabla de verdad tienen un valor verdadero. Ponemos P, no P, reemplazamos los valores y analizamos P o no P, ¿sí? Y llegamos a que cada una de la interpretación de las filas es verdadera, por lo tanto, la fórmula proposicional de A será válida o presenta tautología. Bueno, ya que vemos validez, veamos no validez. Vimos variable. Sí, por favor, abran el micrófono cuando haga falta. Realmente, lamentable. Lamentable. No estamos preparados para... Actualización de variable. Realmente, ¿sabe qué? No sé si está presente, Sebastián. Acumuladores. Sebastián, échalo a ese que no entiende que está en clase. Échalo, por favor, Sebastián. ¿Cómo? Échalo a ese que está con el micrófono abierto, échalo que no vuelve. Realmente. No sé quién tiene el micrófono abierto. Realmente. ¿Sí? Y vimos los métodos. Y hasta ahí hemos llevado los simples por favor. métodos que se dividían en una razón. No quiero perder tiempo. Bueno, falta que le voy. Tenemos. Hasta ahí. ¿Vos te acordás? Sí. Realmente me estoy mordiendo para no decir lo que se merece, ¿no? Profe, si usted tiene los rasgos de administrador, lo puede expulsar voluntariamente. Ya sé, pero estoy mirando clase y no puedo atender un idiota que abre el micrófono y no lo puede cerrar. Disculpen la terminología, pero me saca, ¿sí? Me saca, realmente me saca. No validez. Sí, ya sé que lo puedo sacar, pero es inconcebible que un docente deje de sacar, tenga que sacar una persona que no puede atender una clase. Ya veo cómo está atendiendo la clase. Sí. Y nadie obliga a que estén acá, ¿eh? Nadie obliga. Eso es lo más triste. No validez. Una fórmula proposicional A es no válida o falseable si no es válida. O sea, si es falsa en alguna interpretación. Entonces planteamos dos proposiciones, P, Q, le ponemos las combinatorias y analizamos P y Q. ¿Sí? En este caso, es no válida, ¿sí? O sea que es falsa en alguna interpretación. Yo lo que voy a hacer, desde ya les digo, les voy a mandar la grabación del año pasado, esta no la mando. ¿Mm? Insatisfactibilidad o contradicción. Una fórmula proposicional es insatisfactible si no es satisfactible, obviamente. La fórmula A está dada por las proposiciones P y no P. Es insatisfactible
porque no tiene ninguna interpretación verdadera. O sea, son conceptos sencillos que los ejemplificamos en una tabla de verdad. La relación entre estos conceptos los vemos en la siguiente figura. ¿Qué significa? Que la validez es lo mínimo, ¿sí?, con respecto a las fórmulas satisfactibles, que serían las satisfactibles y el anillo. Las no válidas van de acá hasta el fin del rectángulo, o sea que abarcarían todo esto también. Y las insatisfactibles abarcan la parte inferior del rectángulo. Es como un mapa conceptual de los conceptos donde la validez es lo mínimo que podemos encontrar. Ya vamos a ver cuando esto lo vamos a ver con más profundidad en complejidad computacional. Las fórmulas no válidas incluyen a las insatisfactibles y a las satisfactibles. Las no válidas. Bien, esto no va a tener ejercitación, pero lo nombramos a los fines de cumplir con los contenidos mínimos de la asignatura. Tablero semántico. Es un método utilizado para verificar la satisfactibilidad de una fórmula proposicional. Es considerado uno de los algoritmos más eficientes en el cálculo proposicional. En base a esto, definimos literales y fórmulas complementarias. Un literal es una variable proposicional o la negación de una variable proposicional. Todos estos conceptos simples que vamos nombrando, les pido que los tengan claros, hagan una o dos leídas del apunte o del video, y lo que no quede claro, siempre pueden consultar al inicio de la clase siguiente. Profe, una consulta. Las clases de consulta se las voy a enviar. ¿Qué Profe, día? disculpe que le interrumpa. ¿Usted después sube PowerPoint también o es necesario? Con la teoría va a alcanzar. No, o sea, el PowerPoint es un extracto del apunte teórico y de hecho que tiene las mismas figuras que el apunte teórico. ¿Sí? Lo que sí le mandamos el video, que ahí lo van a ver al PowerPoint completo. Listo, profe. No, está bien. Métodos de los tableros semánticos. Realiza una búsqueda sistemática de los modelos, disminuyendo la satisfactibilidad de toda la fórmula, a la de algunos literales de las mismas, o sea, como si la fuera desglosando. En la fórmula A, dada por las proposiciones P y no Q, el conjunto de literales es P y no Q, la proposición Q negada. Y no es un par complementario de literales, por lo que se puede establecer un modelo para la fórmula que tenga un valor para P de verdadero y un valor de Q igual a falso. Por lo que la fórmula P y no Q es satisfactible. Bien, el árbol de formación permite determinar si una fórmula proposicional es satisfactible. Por ejemplo, un tablero para la fórmula A dada por Q y, entre paréntesis, P o no Q. En el nodo principal ponemos la fórmula. Luego desglosamos los conectores. Ponemos Q punto P o no Q. O sea, vamos eliminando los conectores en cada nodo hasta llegar, en este caso,
a esta P, Q y no Q, ¿sí? Y en este caso el nodo cierra, este sería el resultado, y acá queda cerrado la bifurcación con este Q que reemplazamos la conjunción antes. Reitero, si la materia durara un año, esto da para realizarle una programación. Pero lo que me interesa es que sepan que es un tablero semántico. Entonces, estas serían las dos hojas finales que se obtiene en el árbol. Una hoja que no contenga un conjunto complementario de literales se marca con 0, como acá. Y es satisfactible, porque tiene un modelo. La hoja que se marca con X es insatisfactible, por lo tanto no tendrá un modelo. La fórmula A del ejemplo es satisfactible, puesto que el conjunto PQ de estas dos proposiciones fue abierto acá, ¿sí? Y se puede encontrar un modelo. El modelo para el conjunto de átomos PQ es un valor para la proposición P es igual a verdadero y el valor de Q es verdadero. Bien. Fórmulas alfa y beta. Para realizar los pasos del método de tableros semánticos, es necesario la aplicación de una serie de reglas, ¿sí? Estas reglas se clasifican en base al conectivo principal. Y vamos a tener dos reglas, ¿sí? Alfa son conjuntivas y se satisfacen solo si ambas subfórmulas, alfa 1 y alfa 2, son satisfactibles. Y beta son disyuntivas y se satisfacen cuando una de las subfórmulas, beta 1 o beta 2, son satisfactibles. Resolución proposicional. Este método se utiliza en programación lógica y en procedimientos de demostración matemática. La demostración automática tiene como objetivo la búsqueda y el estudio de algoritmos para resolver problemas, ¿sí? Problemas lógicos. El método consta de una precondición para trabajar, o sea, para iniciar el método, y el conjunto de fórmulas deben ser cláusulas. Para realizar este método, se debe realizar un proceso de transformación que lo vamos a analizar de forma simple en este capítulo, y cuando veamos fórmulas prenexas, le daremos un poquito más de profundidad. Bien, veamos lo que son las fórmulas normales. Una fórmula proposicional, como las que venimos tratando, está en forma normal cuando dentro de su estructura no tiene operadores condicionales. Y si los tuviera, habría que tratar de sacarlos por alguna de las equivalencias que vimos con anterioridad. Tampoco debe tener bicondicionales ni paréntesis negados en la fórmula. La fórmula solo tiene como operadores la disyunción y o la conjunción. El operador de negación solo afecta a los átomos de la fórmula. Convertir una fórmula a su forma normal se logra transformando la misma en otra equivalente, de acuerdo a las equivalencias que vimos con anterioridad, mediante una representación. Entonces, veamos la forma normal disyuntiva. Una fórmula normal está en fórmula normal disyuntiva si es una disyunción de conjunciones, o sea, la conjunción está por dentro y la disyunción por fuera. Una fórmula en forma normal disyuntiva será insatisfactible si todas sus disyunciones son falsas.
De lo contrario, se debe establecer si es una tautología o una fórmula satisfactible. Todos estos conceptos, cuando vean lenguajes formales, los van a utilizar, ¿sí? Nosotros tratamos de armar este programa en base a lo que van a ver más adelante, y no que sea algo aislado. Profe, Veamos. Sí. disculpe que le interrumpa, este es material de guía para la teoría también, para promocionar. Todo lo que vemos es evaluable, ¿sí? O sea, si en los parciales obtiene 7 y en el segundo 7, o en sus respectivos recuperatorios, promociona. Claro, preguntaba porque hace rato había escuchado y no puedo escuchar muy bien porque vivo justo al lado de una avenida, que podían llevar a punta el parcial, algo así había escuchado. No, lo que les decía, que pueden llevar las fórmulas, ¿sí? Porque no pretendemos que estas fórmulas se las aprendan de memoria, sino que las sepan aplicar. ¿Mm? Si en un parcial les damos un ejercicio, ustedes deberán, o el que quiera tener, las fórmulas en una hoja A4, por supuesto, sin hacer la machete, porque en ese caso les retiramos el parcial. ¿Mm? Bien, un ejemplo. A continuación se muestran fórmulas que están en forma normal disyuntiva. Recuerden esto de acá, ¿no? P o Q es una disyunción, por lo tanto está en forma normal disyuntiva. No P, I, no Q, I, R. O P y no S. O sea, es una disyunción de conjunciones, ¿sí? Por lo tanto está en forma normal disyuntiva. Y acá, Q y P, o no P o Q. Se aplica lo mismo, ¿sí? O bien no P. Las siguientes fórmulas no están en forma normal disyuntiva. Acá porque estoy negando un paréntesis, ¿sí? Y acá porque no es una disyunción de conjunciones, simplemente por eso. Forma normal conjuntiva, o sea, recién vimos la disyuntiva, ahora vamos por la conjuntiva. Una fórmula está en forma normal conjuntiva si esta es una conjunción de disyunciones de literales. Una fórmula en fórmula normal conjuntiva será una tautología si todas sus conjunciones son verdaderas, o de lo contrario se deberá establecer si la fórmula es satisfactible o bien insatisfactible. Veamos algunos ejemplos. Fórmulas normales conjuntivas. Ejemplos. No P y S, P o Q y P o no S. Esto es una conjunción de disyunciones. Luego, no P, entre paréntesis, ¿no? No P, O, no Q, O, no S, y, entre paréntesis, P o S, y no P. También, como en el caso anterior, una conjunción de disyunciones. En este caso, no estaría en fórmula normal conjuntiva, lo mismo que lo anterior, por no cumplir con los requisitos necesarios para que sea fórmula normal conjuntiva. Veamos lo que son entonces literales y cláusulas. Un literal es una proposición atómica o la negación de la misma. Dado un literal, por ejemplo P, su complemento es no P y viceversa. Con eso ponemos un ejemplo de lo que es un literal. Los literales constituyen los objetos básicos del lenguaje clausular, a partir de los cuales se construyen las cláusulas. Esta sería la base para construir inferencias, y de ahí un motor de inferencias, ¿sí? De hecho, que existen bases de datos a las cuales se les pueden aplicar
botones de inferencia para obtener una base de datos deductiva. Una cláusula se compone de literales, que se encuentran unidos por medio del operador de disyunción. Entonces estamos viendo el literal y lo que es una cláusula, que serían los literales unidos por el operador de disyunción. La disyunción se puede dar entre 0 o más literales. Entonces, dada la explicación de cláusulas, veamos lo que es una fórmula clausal. Una fórmula está en forma clausal si se expresa como un conjunto de cláusulas. La transformación de una fórmula en forma normal conjuntiva es inmediata, sustituyendo las conectivas y por comas y englobando las disyunciones entre llaves. O sea, casi que las llevamos a un lenguaje de programación. O Q, o P o Q. Se simplifica siguiendo estos pasos, sacando los paréntesis, las conectivas, y quedaría de la siguiente forma. O sea, eliminamos estos paréntesis. P, no Q, coma, sacamos la coma acá y sacamos la conjunción, no Q, P y Q. O sea, siguiendo las reglas que nombramos con anterioridad, cláusula vacía. Va a ser vacía. Recuerden que una interpretación es una fila de la tabla de verdad. Una cláusula que tiene un literal verdadero se denomina cláusula de Horn. Hemos visto la unidad, ahí la vamos a analizar. Práctica 1 y 2. No, perdón. El martes vamos a tener... Víctor. Hola. O no sé quién habla. Pero Yo, Sebastián. Se está cortando un poquito el audio. ¿se está cortando el audio? Sí, se escucha un ratito y por ahí se te corta un poco. Sí, profe, si podría repetir cláusula, se le agradecería, porque ahí se empezó a cortar. Fórmula Sí, clausal. profe. Bueno, Cláusula. entonces la forma clausal se logra expresándola como un conjunto de cláusulas mediante una transformación en una fórmula normal conjuntiva. Esa transformación es inmediata siguiendo las siguientes reglas, sustituyendo las conectivas de conjunción por comas y englobando las disyunciones entre llaves. Para convertir una fórmula a su fórmula clausal, se transforma la fórmula en otra equivalente mediante una representación que siga la ley que especificamos con anterioridad. Por ejemplo, entre paréntesis, P o no P o no Q. Y, entre paréntesis, no Q o P o Q. Entonces, sacando los conectores y los paréntesis, nos queda P, no Q, la coma reemplaza al conector lógico, conjunción, y acá ponemos no Q, P y Q. Es una transformación directa, no es muy complicada.
De todas formas, el video que voy a enviar no va a ser este, sino ya les dije, el del año pasado. Cláusula vacía. La cláusula vacía no puede ser satisfecha por ninguna interpretación, o sea, alguna fila de la tabla de verdad. La cláusula vacía siempre será falsa y se representa con este símbolo. Una cláusula que tiene un literal verdadero se denomina cláusula de Horn. ¿Sí? Les había dicho que esta cláusula la vamos a analizar con mayor detalle en la unidad, me parece que es la 5. Bien, les decía que finalizada la unidad teórica 3, estamos en condiciones de armar el primero y el segundo práctico. La clase del martes, la clase del martes 11, creo que es martes 11, no recuerdo bien, a ver, 11 de abril, sí, es martes, es virtual, a las 13 horas, y la clase del miércoles, Sebastián, ¿cómo vamos a hacer? Que es práctica. Y yo digo que presencial. Bueno, acá ¿cuántos alumnos tenemos? 168. Y ya llevo pasados sí. más de 170 mails he pasado en la agenda del mail para tener otro medio de comunicación. Bueno, veamos cómo nos arreglamos el miércoles con la cantidad de alumnos que vayan. Veamos, sí. Dejo de compartir. Creo que Profe, en el aula, el día miércoles, disculpe, en el aula 15. Sí, le escucho, señor. profe, disculpe, ¿podría decir, o no sé si usted ya lo tiene, la fecha de los del primer parcial y del segundo parcial? Sí, ya los vamos a pasar. Si termino de pasar los mails mañana, se los envío por mail y lo vamos a subir a la plataforma. ¿Sí? Ah, bien. Y ayer anoche puede ser que haya reenviado otra vez los mails para todos, para que le vuelvan a pasar los datos. No, no. Lo único que pido, el que mandó mail, no lo vuelva a enviar porque me hace perder tiempo. El Perfecto, que profe. quiera enviarme los datos porque no envió el mail, hágalo. Pero no me vuelvan a enviar el mail si ya lo enviaron. Después lo que voy a leer, cuando termine de pasar los mails, aquellos estudiantes que me enviaron mail pero no están en el Sugarani. Pero eso lo voy a hacer después, porque todavía no están completas las listas del Sugarani. Ese es el problema. Cuando el Sugarani termine el armado, yo ahí voy a estar en condiciones de decir, miren, de todos los que me enviaron mail, estos alumnos no están en el SU. Ya di una primera tanda, pero el listado del SU que había bajado todavía no estaba completo. Voy a informar, cuando esté completo el listado del SU, recién voy a informar de nuevo. Bien, profe, entonces le tienen que enviar los chicos desde el SIU, digamos, desde el mail que tiene registrado el SIU Guaraní, o puede enviárselo de otro mail también. No. Me tienen que enviar el mail. En primer lugar, pongan en el asunto lógica, porque si no, no sé de qué materia es. Me ponen el apellido, el nombre y la carrera, ¿sí? Si es ingeniería, si es licenciatura o si está haciendo las dos materias, las dos carreras. Eso es muy importante que me pongan. Ya he rebotado 2 o 3 mails que le he puesto. Mire, señor, el mail no lo envió como le solicitamos, vuélvalo a enviar con la información que pedimos. Porque a nosotros se nos armaba un lío bárbaro cuando teníamos que informar ingeniería y cuando teníamos que informar en otra lista la licenciatura. ¿Sí? Se nos mezcla todo. Entonces tratamos de tener consistentes esos listados. Este año se agrega el problema de que para ingeniería tenemos plan 2010 y plan 2022. Y para licenciatura tenemos plan 2010 y 2022. Con lo cual tenemos 4 tipos de listas. ¿Sí? Por lo tanto, si el alumno no colabora en enviar la información que solicita, descartamos su mail. Tenemos la delicadeza de avisarle que hemos descartado su mail hasta tanto cumpla como le pedimos que envíe el mail, que no es mucho lo que le pedimos, ¿no?
Perfecto, profe. Ahí en el chat también dicen de que la cantidad de alumnos no alcanza para el aula 15. Bueno, meteremos algunos en el aula 15 y después nos meteremos de prepo en otra aula. Pero queremos probar cómo nos arreglamos con una presenciabilidad, ¿sí? Queremos probar. Perfecto, profe. Muchas gracias. Ah. El aula, les reitero, el martes es virtual, pero tenemos asignada el aula 17 el martes, pero es virtual, desde ya les digo es virtual, porque además se nos puede conseguir cañones, hay 5 cañones en toda la facultad. Y el día miércoles nos juntamos en el aula 15, ¿sí? Y después vemos dónde nos metemos si no alcanza. Pero estamos enfrentando, le digo desde ya, varios problemas. Encima somos 2 personas en la cátedra. Lo que sí tenemos es material didáctico, tenemos los videos anteriores, guía de trabajos prácticos y las ganas de trabajar. Bien, si no hay preguntas... ¿Profe? ¿sí? Disculpe, yo vi que además de la información que está pidiendo el número de libreta universitaria y a mí todavía no se me asignó. Yo soy de la carrera de sistemas. Sí, no estamos pidiendo la libreta universitaria, solo pedimos apellido, nombre y qué carrera hace. Tiene 3 posibilidades para la carrera, ingeniería o licenciatura o las 2 a la vez. Pero el número de libreta no lo solicitamos, eso va a venir informado en el CIU Guaraní. Ah, bien, le consultaba porque yo ya había enviado mi información al correo y vi que estaban pidiendo la libreta, pero al parecer hubo un error. El que la quiere mandar, pero no la vamos a tener en cuenta porque no la vamos a tomar cuando la entregue el CIU Guaraní. Ah, bien, gracias, profe. De nada. Profe, entonces el martes empezamos con el trabajo práctico. No, el martes vamos a ver la unidad teórica 4, que es larga, ¿sí? Y el miércoles empezamos con el práctico 1, que se lo estaré enviando en este fin de semana largo. Me tengo que poner el día, porque tengo base de datos 2, lógica, base de datos 1 de la escuela de Mina, ¿sí? En la escuela de Mina, como no, siempre eran menos de 30, ahora son como 46. Así que...